decíamos, el presidente de la República tuvo la obligación de cambiar al ministro del Interior, Francisco de Vargas, el ministro que fue cuestionado ya al momento en que el presidente Horacio Cartes en el año 2013 presentaba su selección nacional. Resistió varios embates, incluso 4 secuestros en simultáneo, pero fue la Convención Colorada la que terminó derribando a Francisco de Vargas. Tadeo Rojas, un dirigente colorado de la zona de la ciudad de Areguá, departamento central, es quien aparece como el sucesor. Los que están de acuerdo, levanta la mano. De pie para que haya. Este era el momento en que se decidía la línea del Partido Colorado respecto a apoyar o no la reelección presidencial. La mayoría oficialista votó por el sí y el presidente de la República, Horacio Cartes, no tardó en adherirse a la decisión de los más de 1000 convencionales. Y si le llamamos la máxima autoridad a las convencionales y a los convencionales, yo quiero comenzar apenas en el saludo, diciendo que sí, yo voy a obedecer a los convencionales. Los convencionales además exigieron la destitución de los ministros que no pertenezcan al Partido Colorado. Y no es porque por un ministro uno tiene que callarse. Y aquí no vamos a direccionar. Aquí necesitamos respeto. Aquí se necesita respeto. Por eso no voy a callarme. Porque uno necesita respeto. Mención que fue también aceptada por el presidente de la República al momento de anunciar la destitución del ministro de Vargas y el paso del ministro de Hacienda al bando colorado. Tenemos 2 ministros de otro partido. No voy a esperar el lunes para decirles. Con una aclaración, que entre mañana y pasado elegiré al correligionario. Pero debo aclarar que uno de los 2 me solicitó afiliarse a la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado. Y no es solo el presidente que sabe, todos quienes están a mi lado. Y doy nombre, es el ministro de Hacienda, Santiago Peña, que solicitó ser colorado hace bastante tiempo. La Convención Colorada además decidió que para las próximas elecciones se aprueben las alianzas transitorias, siempre que se respeten los siguientes puntos: que las alianzas sean siempre lideradas por la ANR, que el presidente y vicepresidente pertenezcan al Partido Colorado y que en todo momento se respeten los símbolos, el color, el número y la estrella del Partido Colorado. Porque el Partido Colorado debe abrir las puertas de su institución y de esa manera que aquellas personas que todavía no conocen la ideología del general Bernardino Caballero conozcan el trabajo de la dirigencia de base, de las seccionales, y que se den cuenta que el mote de seccionalero es un orgullo para todos nosotros. Y el tener esta pañoleta roja en el hombro tiene la historia de tradiciones y de orgullo y de grandes victorias que vamos a tener, no solamente en el 2018, sino por 100 años de coloradismo en toda la República. La convención fue tajante respecto a quienes no respeten el mandato político de apoyar la reelección en la Cámara de Diputados y Senadores. Los disidentes serán sancionados con hasta 2 años de prohibición para candidatarse a cualquier cargo electivo dentro del Partido Colorado, algo que disgustó al grupo que apoya a Marito Abdo Benítez, quienes terminaron retirándose del lugar.